Podríamos diferenciar la descarga, es el modelo de iTunes, que está un poco en descenso, y el mercado de streaming. En el de iTunes, pues si alguien compra una descarga en el país que sea, pues luego ese retorno va a llegar al productor original, en este caso al productor español. En el caso del streaming se generan ingresos, bueno, en realidad ellos generan ingresos por dos vías, si hablamos, por ejemplo, de Spotify, que es el más conocido, por suscripciones, gente que paga todos los meses, típicamente el 9,99 de cuota o 15 euros por una cuota familiar o lo que sea, porque no todos los mercados el coste es el mismo. Y luego tienen ingresos por publicidad. Por ejemplo, ¿qué hace Spotify? Pues al final de mes dice, yo en este mercado he tenido estos ingresos. Vale, ¿cuántas escuchas ha habido en este mercado en ese mismo periodo? 1 millón de escuchas. Pues se dividen los ingresos entre el número de escuchas y eso es lo que da lugar a cuánto genera, en función luego ya obviamente de los contratos que tengan con cada productor y qué porcentaje de esos ingresos sea para ellos. De ahí va lo que corresponde a cada productor y en última instancia lo que corresponde a cada artista. Es decir, que es una cantidad que no es fija normalmente, ya digo, depende un poco de los contratos de cada uno, pero normalmente no es una cantidad fija, sino que depende del consumo que haya habido en un periodo determinado y los ingresos que haya habido en un periodo determinado. Esa música, ¿cómo ha llegado, por ejemplo, a México, esa música española? Pues puede haber llegado, si hablamos de una compañía como Sony, a través de Sony México, y si hablamos de una compañía pequeña, una compañía independiente, a través de un distribuidor digital, de Altafonte, de The Orchard, de Believe, de cualquiera de los que hay. Y esos son los que reciben la liquidación inicial, esos son los que reciben el dinero inicialmente. Sony México en el primer caso, el distribuidor digital en el segundo caso, pongamos por ejemplo Altafonte. Y luego ellos son los que liquidan, en el caso de Sony México, con los acuerdos que tengan, el porcentaje que le corresponda a Sony España, porque es un artista español, y en el caso de Altafonte, pues descontando sus gastos y según el acuerdo que tenga con ese productor español, pues le liquida lo que le corresponda. La principal fortaleza yo creo que es la creatividad, ¿no? Yo creo que hay mucha creatividad tanto en los artistas españoles, que eso es lo fundamental, como incluso dentro de las propias empresas, ¿no? Este es un sector que se mueve mucho por afición, o más que por afición, por pasión, ¿no? Entonces yo creo que esa pasión y ese interés es lo que los mueve, ¿no? Y realmente hay unos artistas y unos autores muy interesantes, muy importantes, y hay una escena en constante movimiento y con mucha creatividad. Yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? La creatividad, la calidad de la música que se está haciendo. Como carencias, pues obviamente el tamaño de muchas de las empresas, que en muchos casos no hablamos ya de pymes, sino de microempresas, pues dificulta mucho la internacionalización. Lógicamente, si en una compañía hay 1 o 2 personas, pues es muy difícil poder dedicar recursos a salir fuera porque estás desatendiendo toda la actividad en España, ¿no? Entonces, ese es el principal freno quizá que tiene que ver con la financiación, ¿no? Y de ahí vamos un poco al apoyo. Lo que hace falta es apoyo, tenemos el apoyo de ICEX y de la plataforma Sound from Spain, pero probablemente haría falta más apoyo para, por ejemplo, dar ayudas a la producción, cosa que se hace en sectores como el cine, videojuegos, etcétera, pero no se hace en la música. Ayudas fiscales. Bueno, la financiación privada, realmente la bancaria es prácticamente inexistente en nuestro sector, sobre todo porque en el sector financiero no se entiende muy bien la actividad que se desarrolla y además aquí hablamos de activos intangibles y sabemos que a las entidades financieras por lo general les interesan más los tangibles, ¿no? Entonces, sí que hay alguna iniciativa reciente de sociedades de garantía recíproca, como por ejemplo CREA, hay un programa europeo que está intentando pues ofrecer avales para que empresas del sector cultural puedan acceder a financiación. Y es un tema muy interesante que estamos estudiando y ver cómo puede encajar en la actividad de nuestras empresas. Pero más allá de eso, muchas veces lo que ocurre con las actividades incluso de Sound from Spain, cuando hay una jornada técnica, por ejemplo, es que la empresa tiene que financiar el 100% del viaje y además el 100% de los gastos de producción lo tienen que financiar entre las empresas o esperar a luego, al cabo de unos meses, recuperar parte del dinero a través de ICEX. Entonces, por ejemplo, una empresa le puede suponer que vaya con una banda ahora a Colombia, pues igual le supone 6.000 euros simplemente el poder pagar los billetes, pagar los hoteles, adelantar
la parte que le corresponda de la producción de la actividad y luego, pues a lo mejor recupera lo que sea, 3 o 4.000, pero ha tenido que financiar 6.000. Para empresas medianas grandes eso no es una dificultad, pero para empresas de este tamaño y en este sector, que como digo, no puedes ir a un banco y decirle voy a lanzar a Viva Suecia en Colombia y necesito una línea de crédito, porque no te la conceden, pues muchas veces es complicado el conseguir esa financiación. Bueno, no es un tema fácil, la verdad, porque tenemos algunos estilos como el flamenco que tienen su propio mercado y que yo creo que funcionan un poco en paralelo a todo lo demás, ¿no? A la que es más música pop, y que tiene mucho potencial, pero tiene un tratamiento muy distinto porque tiene unos canales muy distintos. Si hablamos más de lo que suele entrar en las actividades de Sound from Spain, también depende de los mercados. En WOMEX, que es World Music, obviamente es todo lo que tenga un poco, que sea música de raíz. Y en otros es más pop, pop rock, electrónica, cabe un poco de todo. La verdad es que yo creo que todo tiene su espacio, todo tiene su mercado, lo que hay que saber es dónde estar para cada uno de esos géneros, ¿no? Yo también pienso que después de estar muchos años también participando en actividades fuera de España, que en muchos de estos eventos hace falta tener algo, un toque especial, una personalidad, un sello que a veces aquí parece que renegamos de él, ¿no? Que muchos grupos lo que quieren es sonar muy anglo, pero si tú vas a Austin sonando anglo, pues o quieres vender country en la cuna del country, es muy complicado. Yo personalmente pienso que hace falta tener ese toque, no necesariamente aflamencado, pero sí una personalidad que te haga diferente, que te diferencie de los otros 50 que están actuando a la vez que tú, porque ese es el problema al que nos enfrentamos, que es un mercado hipercompetitivo. Vamos a ferias en las que hay, como decía, cientos de conciertos al mismo tiempo, entonces si eres una banda muy pop rock que suenas igual que cientos de bandas en el mundo, pues es muy difícil que se fijen en ti. Si tienes una personalidad, por el motivo que sea, por la forma de cantar, por el estilo, por lo que sea, es más fácil captar la atención y que eso pueda interesar, ¿no? Todo esto obviamente depende de los mercados. En Latinoamérica pues es más fácil el poder llegar casi con cualquier estilo, pero me refiero, por ejemplo, si vas a Estados Unidos o vas a Japón, ellos están esperando algo que sea diferente de lo que cantan los islandeses, los franceses o los ingleses. Obviamente donde más potencial es en Latinoamérica. Lo venimos observando, es una cosa obvia, desde hace desde tiempos inmemoriales la música española, muchos artistas españoles han triunfado allí. Pero es un mercado que yo creo que es fundamental, el que estamos trabajando mucho últimamente y que se ven los resultados. Estaba antes revisando las cifras de exportaciones y los destinos principales, claro, si agrupamos por Unión Europea sería Unión Europea y luego Estados Unidos y luego México, Argentina, etcétera. Pero si sumamos América Latina es el primer destino de las exportaciones españolas, ¿no? Y además está creciendo en porcentaje, el peso está subiendo, lo cual yo creo que es muy buena noticia. Entonces, América Latina en su conjunto, en particular México, Argentina también es un mercado muy importante, Chile, Colombia, que se están desarrollando muy bien, ¿no? Luego hay otros mercados como Estados Unidos, que venimos trabajando desde hace tiempo, que es un mercado muy complejo y que hay artistas que les ha funcionado muy bien y otros pues que no han conseguido realmente desarrollar luego allí una carrera, porque como digo es un mercado muy competitivo, muy grande, lo cual es muy difícil de abarcar, pero que por ejemplo participando en actividades como la de Latin Alternative Music Conference, que va más destinada al segmento de la música española, pues empezamos a ver resultados más a corto plazo, ¿no? Y por ejemplo en Asia pues se estuvo trabajando hace años, cuando había más financiación, porque son mercados muy de largo plazo. Entonces un mercado como Japón exige muchos años de esfuerzo, luego la recompensa puede ser muy grande porque es un país muy serio, es un mercado muy importante, pero el esfuerzo tiene que ser a largo plazo y en estos momentos las empresas españolas no se pueden permitir en general invertir a muy largo plazo, sino que buscan un resultado más a medio, corto o plazo, medio plazo diría. Y eso lo puedes encontrar más en América Latina, en el mercado latino de Estados Unidos o en Europa. Si vas destinado al mercado latino de Estados Unidos, en realidad
tiene mucho que ver con México, por ejemplo. Hay una simbiosis muy interesante ahí, hay muchas sinergias. De hecho, hay muchas bandas que han estado en Austin y luego se han ido a México. Entonces, en ese mercado, trabajando en mercado latino, Estados Unidos, México y América Latina en general, se pueden conseguir, yo creo que cosas muy interesantes. Pero ya si vamos a un mercado más de pop rock cantado en inglés, por ejemplo, pues hay grupos, hay bandas que les ha funcionado a base de trabajarlo mucho, pero es más complicado porque obviamente allí hay muchísimas bandas y además todo el mundo quiere triunfar en Estados Unidos. Hay bandas que lo que hacen es cantar en inglés. Lo que pasa es que yo muchas veces, hablando con profesionales internacionales, salvo que pronuncie muy bien en inglés, hable muy bien en inglés, si notan un acento les parece casi ridículo. Es decir, están aquí intentando cantar en inglés cuando en realidad no cantan bien en inglés. Y son españoles y quieren cantar como si fueran de Brighton. Russian Red ha funcionado muy bien cantando en inglés. Annie B. Sweet ha funcionado muy bien cantando en inglés, porque las dos hablan perfectamente en inglés. Tú hablas perfectamente en inglés y entonces no se te nota ninguna entonación, ninguna pronunciación diferente, sí puedes funcionar en cualquier mercado. Pero si cantas en inglés porque crees que tienes que cantar en inglés, pero en realidad no sabes hablar inglés, al final eso se nota y no suele ser muy bien recibido. Y cantando en español, pues yo creo que cuando hablamos de World Music sí, es un valor y creo que ahí es mucho mejor cantar en español, aunque no te entiendan, lo valoran, porque si van a ver, no sé, a la banda de Morisca, que creo que actuará en Womex, pues no esperan que canten en inglés, o cualquier artista que participa en un mercado como Womex, pues se espera que cante en su idioma, porque precisamente es música de raíz y no tiene mucho sentido que sea en un idioma diferente del tuyo, ¿no? Cantar en español, pop rock, yo, pues la verdad es que cuando hablas con profesionales, por ejemplo, recuerdo en Tokio, pues claro, les resulta extraño. Si es pop rock, ellos esperan que sea en inglés. Si es música más de raíz, ellos esperan que sea en español. Eso es un poco lo que te transmitían, porque lo otro les resulta extraño. Dice, ¿por qué me cantan como si fueran los Ramones y me cantan en español? No lo entiendo. Pero ¿por qué me cantan aquí flamenco y me cantan en inglés? Tampoco tendría sentido, ¿no? Entonces yo creo que depende, al final, esa es la complejidad. Depende del mercado, depende del tipo de música y depende del propio artista, de la soltura que tenga en el idioma en el que cante. La parte de música en directo es fundamental dentro del sector. De hecho, su importancia ha sido creciente en cuanto a ingresos en los últimos años. Tradicionalmente la música grabada tenía un peso mucho mayor que la música en directo y se hacían giras para presentar discos. Y ahora lo que se hace, se sacan discos para poder hacer giras. Es decir, ha cambiado completamente el panorama a nivel internacional. El peso ahora a nivel internacional es mayor en ingresos de la música en directo que de la música grabada, ¿no? Aunque lo que cada vez hay más, como decíamos, con estos acuerdos 360 y una gestión un poco integral de la música, es que la misma empresa, ya sea productor de música, ya sea manager, ya sea el propio artista que se autoedita, lleva un poco todo lo que hace, ¿no? Tanto la producción del máster como directos, etcétera, ¿no? Depende un poco de los casos, pero esa es la tendencia, con lo cual la frontera se diluye, ¿no? Antes era muy clara la diferencia entre música en directo, música grabada, quién hacía cada una de las cosas, y ahora cada vez es más difusa, ¿no? Pero como decía, la música en directo tiene un papel fundamental también en la internacionalización y de hecho nosotros planteamos siempre la necesidad, cuando hablamos con ICEX o con INAEM, de que los artistas puedan acudir a las actividades, porque hoy en día exportar música sin que esté el artista, sin que puedan ver al artista, es realmente muy complicado. Es fundamental, en todas las actividades siempre hay presencia de los artistas. Y es algo que al principio a lo mejor costó entender dentro de las instituciones, pero que ahora ya tienen claramente asumido. O sea, lo mismo que el que vende zapatos tiene que llevar los zapatos, pues el que vende música tiene que llevar al artista, sin que quiera yo comparar a los artistas con zapatos, pero es que es el producto de la industria de la música, el artista, que luego se traduce en una grabación o en una actuación, pero la esencia es el artista, y el artista tiene que acudir. Con lo cual, para abrir mercado, fundamental presencia de los artistas. Para generar ingresos, también, en el fondo, muchas veces lo que se está buscando es que haya unas actuaciones en directo, porque es lo que puede generar un mayor retorno. Y además porque hay, como decía antes, una simbiosis con la música grabada. Si el artista
va a México y hace una gira, se van a vender discos porque va a salir en los medios, porque va a captar la atención, se van a generar escuchas en Spotify o en Apple Music, se va a generar descargas, ¿no? Con lo cual es fundamental el poder llevar a los artistas y como vía de negocio también es esencial el directo. O sea, yo creo que lo que hay que hacer, bien porque la misma empresa lleve todo o bien por colaboración entre el productor de música y el manager o quien esté llevando la parte de directo, lo que hay que hacer es un plan conjunto y buscar toda la simbiosis entre una y otra. No tiene sentido llevar a un artista a Argentina para promocionar el disco y dejar pasar la oportunidad de que haga algún concierto. Y de la misma manera no tiene sentido llevar a hacer una gira sin que al menos hayas valorado la posibilidad de sacar el disco para que se pueda vender cuando haga la gira.